continuamos con los temas del Espíritu Santo y como les habíamos dicho anteriormente, que el Espíritu Santo es el que nos ungía y nos protege contra el maligno al momento de tener el Espíritu Santo. Ya ven que les había dicho que el pastor ungía a sus ovejas para que, con un aceite, para que el lobo no las pudiera atacar. Entonces, como el buen pastor, pues es nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos sus ovejas, pues nos unge con el Santo Espíritu para que el maligno no nos pueda atacar. Bueno, eso lo vimos la vez pasada. Y recordemos que el Espíritu Santo va a expulsar toda contaminación espiritual de nuestro cuerpo. Nos defiende en nuestro proceso de sanación y liberación mientras estamos en... Nosotros recordemos que vamos sanando y nos vamos liberando, pues conforme nos vayamos acercando más a Dios, o sea, rezando el Santo Rosario, la comunión, la misa, pidiendo el Espíritu Santo todos los días, etcétera, ¿no? Entonces, el Padre da la orden y Jesús la cumple con su obediencia. Pero el Espíritu, quien trae la liberación, el Espíritu Santo es quien trae la liberación, es el que ejecuta la acción. Entonces, una persona que tiene una amistad profunda con el Espíritu Divino será libre de toda opresión. Su vida va a ser restaurada en sus pensamientos, en sus emociones, su voluntad, y como les había dicho anteriormente, el carácter de Cristo va a ser forjado en su vida. O sea, se va a ver reflejado en su vida. Nosotros vamos a reconocer a esa persona que tiene a Dios en su interior a través de su Santo Espíritu. En otras palabras, va a ser una persona verdaderamente sana en su integridad. Como recordemos en la palabra de Dios que dice 2 capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí nos está diciendo, pues si tenemos al Espíritu Santo, vamos a ser libres y cada vez nos vamos a desprender de las cosas mundanas y nos vamos a acercar cada vez a las de Dios. Conforme nos vayamos acercando a los sacramentos, a la confesión, vamos a ver las cosas de diferente manera. Si antes éramos muy mundanos, ahora vamos a ser pues, más espirituales, ¿no? Que nuestra meta va a ser el cielo. Entonces, una de las características del Espíritu Santo es que ha sido enviado para defendernos. El Padre envía otro defensor, como nos dice en Juan capítulo 14, versículo del 15 al 17. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí, primeramente nos dice que si lo amamos, vamos a obedecer sus mandamientos. Entonces aquí hay una pregunta que nos tenemos que hacer no todos los días. ¿Estoy siguiendo los mandamientos de Dios? ¿En verdad lo amo? Que claro, que somos humanos y pues vamos a caer, ¿no? Tendemos al mal, pero Dios nos llama a levantarnos con el sacramento de la confesión, ¿no? Entonces dice, yo le pediré al Padre que les mande otro defensor. Dice otro, entonces ¿quién es el primero? Pues nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo caminó con los apóstoles 3 años, entonces era su defensor, Él les proveía de comida cuando ellos hacían la obra de Dios y los fariseos venían a atacarlos, Él los defendía con palabras de sabiduría, pues era Dios, ¿no? Entonces les decía, ¿sabes? Oye, decían los fariseos, oye, pues, ¿qué tus apóstoles que están haciendo? Oye, ¿por qué hacen esto? ¿Con qué autoridad? Y venía Dios, nuestro Señor Jesucristo, y les decía, por esto, por esto, por esto. O sea, tenía las palabras sabias para poder responderles a los fariseos, a los escribas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Jesús les dijo, pues todo lo que tenía que padecer, que tenía que morir, que tenía que resucitar y se iba a ir a los cielos, ellos se quedaron pues tristes, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque pues tú eres nuestro defensor, tú nos enseñas las escrituras, tú nos das paz, estando cerca de ti nos das paz, nos das sabiduría, nos defiendes, ¿qué vamos a hacer sin ti?
Y nuestro Señor Jesucristo sabía que al momento de que Él se iba a ir, ellos iban a sentir así angustiados. Entonces dijo, no se preocupen, les voy a enviar otro defensor. La diferencia es que ya no voy a caminar con ustedes en cuerpo y carne, va a ser en espíritu y va a ser dentro de ustedes. Entonces ellos pues después comprendieron en Pentecostés. Entonces aquí dice que los que son del mundo no lo pueden recibir. ¿Quiénes son los del mundo? Los que caminan de la mano de Dios y del diablo. ¿Cómo es esto? A veces vamos a misa, las personas que van a misa, pero jamás comulgan porque quieren estar en pecado. O los que agarran los mandamientos que les conviene. ¿Sabes qué? Este sí, este no, porque yo quiero seguir en pecado. O sea, todas esas personas que no quieren soltarse de los pecados mortales que cometen, pues son los que caminan del Dios y de la mano del diablo también. Entonces ellos no lo pueden recibir ni lo conocen, ¿verdad? Porque pues no son ni de allá ni de acá. Entonces, pero como ustedes lo conocen, o sea, los que procuramos acercarnos a Dios, sí nos caemos, no somos perfectos, pero vamos al sacramento de la reconciliación y pedimos perdón. Entonces, Él va a permanecer en nosotros y estará en nosotros. Es una promesa que Dios nos dice al momento de que recibimos todos los sacramentos, rezamos el Santo Rosario. Recordemos que sin la Santísima Virgen María no está el Espíritu Santo, tiene que estar nuestra Madre ahí presente para recibir el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo se convertirá en nuestro nuevo Maestro y Protector, tan sabio y maravilloso como Jesús. La diferencia pues es que va a habitar en cada uno de nosotros y va a estar dentro de nosotros y nos va a guiar con los pensamientos que habíamos dicho anteriormente, que eran las municiones, los presentimientos, por aquí sí, por acá no. Al momento de que alguien nos ataca, poder responder con sabias palabras tranquilamente o darnos la sabiduría de callar y no contestar, ¿verdad? Ya dependiendo la situación y respondiendo sabiamente, ¿no? Como dice la palabra de Dios, que el sabio es el que habla muy poco. Entonces, pero para eso, pues a veces somos impulsivos y contestamos, pero el Espíritu Santo es el que nos vaya y nos dice, ¿sabes qué? Aquí no contestes nada, calladito, no vamos a hacer una pelea. Entonces, mi esposito va a seguir con una cita bíblica que es del mismo tema del Espíritu Santo que ha sido enviado para defendernos. Continuando con el tema que estaba haciendo mi esposita, en Juan 14:17 menciona, les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Miren, de este pedacito de la Biblia podemos sacar muchas cosas. Él dice que el Espíritu Santo vendrá y les ayudará. Cuando nosotros nos acercamos, bueno, mejor dicho, cuando a nosotros nos dan algo, si de repente estamos en la calle y alguien, ¿sabes qué tiene esto? ¿Qué falta que nosotros hagamos? Recibirlo, ¿no? Porque alguien te puede estirar la mano con algo, pero si tú no lo agarras, pues no lo estás recibiendo. Entonces, ahí hay algo muy importante. Va a venir y ya está aquí. Pero aún no nos falta a nosotros tomarlo. Es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué va a venir? Porque va a tomar el lugar de Jesús. Recordemos que Jesús, aún siendo Dios, también quiso ser parte o similar a nosotros. No en el pecado, porque en el pecado no va a ser nunca similar a nosotros. Nosotros pecamos, ahorita saliendo de aquí, vamos a pecar casi. Porque nuestra carne, como lo dice San Pablo, siempre está guiada a eso. Hacemos el mal que no queremos hacer. San Pablo lo dice. Y así nos pasa a todos. Entonces, pero tenía un cuerpo físico. Un cuerpo que se asemejara mucho a lo de nosotros. Porque él quería sentir cómo éramos nosotros. Entonces, él sí podía estar, por un ejemplo, podía estar en todos lados, pero no podría llenar tal cual, que ahora el Espíritu Santo sí lo hace. El Espíritu Santo llena toda la tierra, llena
todo lo que es la creación de Dios. Entonces, Él por eso venía con nosotros. ¿Por qué? Porque si no, nosotros tendríamos que ir a donde está Jesús. Y gracias a que el Espíritu Santo, a lo que Jesús hizo por nosotros, y que así pudo conseguir que se derramara el Espíritu Santo sobre toda la tierra, es que ahora en cualquier lugar, en cualquier templo, nosotros podemos sentirlo. Nosotros podemos sentir a Dios, porque recuerden, ¿cómo nosotros sentimos a Dios? No hay ninguna otra manera más que por el medio del Espíritu Santo. No hay otra manera. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a tener a Dios y conocer a Dios en nosotros. No hay otra manera. Por eso el Espíritu Santo siempre nos va a llenar y nos enseñará todas las cosas de qué, de Dios, todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Que nuestro camino se rija por la voluntad de Dios. Y recordemos, si sus padres, que son malos, pueden dar cosas buenas a sus hijos, ¿qué más no podrá dar Dios a nosotros? Que es nuestro Padre, que es bueno. Entonces, si nos enseña todo eso, no sé, o sea, yo me quedo pensando y digo, es que, ¿por qué no aprendí todo esto desde más pequeño? Para que mi vida no hubiera cometido todas las cosas que hice. O seguir mi vida regida y que Dios me ayudara. Muchas veces, pues, entendemos todo esto, pues a lo mejor ya en edades ya avanzadas, en edades ya con donde ya tenemos todo un camino de pecado. y luego te quedas pensando y dices, si yo hubiera conocido todo esto, si hubiera conocido el poder del Espíritu Santo y lo que Él puede hacer en mi vida, yo no estaría así. Yo fuera una persona distinta. Y poco a poco hemos mejorado. Ustedes se dan cuenta que ya no son las mismas personas que cuando empezaron a entrar a las cosas de Dios. Si se acuerdan, cuando empezaron, a lo mejor eran de las que nadie les gustaba convivir con ustedes, porque a lo mejor eran de las que cada ratito estaban echando veneno. Y ahora no, ahora ya ustedes son un árbol que da sombra a las demás personas. Cuando una persona necesita algo, necesita ayuda, el Espíritu Santo les ayuda a ustedes para decir esas palabras correctas que la otra persona necesita. Ya se vuelven instrumentos de Dios, en lugar de ser instrumentos del enemigo, porque muchas veces es lo que somos. Muchas veces permitimos que otras personas hagan pecado, pues porque no es cada quien su vida, cada quien esto. No decimos nada, dejamos que la otra persona a lo mejor dice, voy a hacer esto, voy a abortar. Y nosotras, bueno, pues su decisión, quiere abortar. Pero nosotros no hablamos, no levantamos nuestra voz y decimos, oye, ¿sabes qué es? Dentro de mi religión o dentro de mis creencias eso está mal por esto, esto y esto y esto. Si la otra persona lo acepta, pues ya. Si no lo acepta, pues ya, o sea, no podemos hacer mucho más, pero hablamos y decimos lo que Dios quiere. Entonces, nosotros tenemos que, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y recordará todo lo que les he enseñado. Todo lo que Jesús nos enseñó. Recordemos que si nosotros lo aceptamos, tenemos todas esas bendiciones. Todo eso nos está diciendo Dios, que si nosotros lo aceptamos, todo eso vendrá a nosotros. Nos protege. ¿Cuántas veces, o lo hemos mencionado, nos va a guiar por el camino que más nos convenga, pero en el aspecto no que necesariamente nosotros queramos, sino el que más nos conviene? ¿Para qué? Para que nuestra vida siempre esté al lado de Dios, que a veces no es lo que nosotros queremos. Entonces, Él nos ayudará en eso. Y como mencionaba mi esposita, los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Entonces eso, ¿qué queremos ser? ¿Personas del mundo? Yo diría que no. Yo diría que no. Porque, ¿qué es nuestro propósito aquí? Nuestro propósito aquí es llegar al cielo. Ese es nuestro propósito. ¿Y cómo vamos a llegar al cielo? Siguiendo la voluntad de Dios. Y si no tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Recordemos que María fue llena del Espíritu Santo. Fue lo primero que hizo el arcángel. Llegó y le dijo, llena eres de gracia. Fue lo primero. O sea, llena del Espíritu Santo. Y luego cuando ella visitó a su prima Santa Isabel, ¿qué pasó? Nomás escuché tu voz y Isabel llena del Espíritu Santo, fue lo que dijo, ¿no? Y el niño se movió en mi vientre. Entonces, fue gracias a María.
Y gracias a nosotros que también nosotros podemos hacer eso. Que cuando las personas nos escuchen hablar, sientan al Espíritu Santo que nosotros llevamos dentro. Que digan, estos sí son templos vivos. No, estos sí se ve que siguen mucho a María. ¿Por qué? Porque están igual que ella, llenas del Espíritu Santo. Es algo tan importante y que María nos ayuda, como nuestra madre, a ser esos vasos, que ahora ya entendemos por qué decimos vasos, llenos del Espíritu Santo, que no nos llenemos de alguna otra cosa, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, nosotros hay que dejar que nuestra riqueza más grande que haya en nuestro corazón sea que el Espíritu Santo viva en él. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que nuestra riqueza más grande sea que el Espíritu Santo viva en nosotros, que nos guíe, que tratemos de entender por qué pasan las cosas, que a veces, como mencionaba, no nos va a gustar, simplemente nos vamos a sentir mal, y va a haber momentos donde ya ni queramos hacer nada, porque así nos pasa. Muchas veces no entendemos, nos deprimimos, porque las cosas que están pasando no son las cosas que nosotros quisiéramos que pasaran. Pero después entendemos que cuando pasan cosas similares, nosotros ya sabemos qué hacer, cómo actuar. Si a nosotros nos pasa algo muy malo y a otra persona le pasa lo mismo después, nosotros ya vamos a tener esas palabras, porque nosotros ya superamos esa dificultad. Como una vez un padre, esto les hago mención, una vez un padre decía que por qué al Santo Papa San Juan Pablo II le pasó todo lo que le pasó, porque estuvo en la guerra, todo lo malo que le pasó, todo lo que vio. Y decía, porque si no hubiera pasado, si no le hubiera pasado todo eso, él nunca hubiera entendido lo que la humanidad estaba pasando. Él nunca hubiera hecho nada por lo que la humanidad estaba pasando. Él siempre estuvo en contra de que haya esclavitud, siempre estuvo en contra de muchas cosas. ¿Por qué? Porque él las vivió en carne propia y supo aprender de todo eso. Entonces nosotros es de la misma manera, que gracias al Espíritu Santo vamos a llegar a entender qué está pasando y nuestra vida va a cambiar, nuestra vida mejorará, porque recordemos que Dios siempre va a buscar cosas buenas para nosotros. Y bueno, sería todo lo que les queremos comunicar.